Recordamos que estamos en vivo por la web de La Nación, #inteligencia. Quien quiera hacer preguntas puede participar de esa manera. Estoy acá con Nacho Peña. Nacho es profesor de Singularity University, también da un curso de innovación en Wharton y además es CEO de Surfing Tsunamis. Tenemos que surfear muchos tsunamis. Sí, la próxima década va a ser ¿Va a ser duro? tsunamis. No, va a ser divertido. Bueno, Nacho nos preparó una presentación en la que va a profundizar sobre la inteligencia artificial como motor de crecimiento y también inclusión. Así que Correcto. bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. Bueno, hoy vimos a la mañana que la inteligencia artificial es una tecnología súper potente y la clave es pensar qué problemas queremos resolver. Yo, hoy viniendo para acá vi los titulares de La Nación y lo que vimos es que tenemos un problema bastante serio, que es tenemos 33% de nuestra población, de nuestros argentinos, debajo de la línea de pobreza. Entonces, este creo que es el desafío que deberíamos buscar resolver. Y para eso necesitamos un motor de crecimiento y de inclusión. Es difícil imaginar cómo podemos superar este problema sin crecimiento. Basta ver qué es lo que pasa con la economía y con la pobreza. Tuvimos en los primeros años de este gobierno un crecimiento económico, eso resultó en una caída de la pobreza. Desaceleración económica, aumenta nuevamente la pobreza. Entonces, básicamente tenemos que resolver este problema. Y este problema no es fácil de resolver porque tenemos una cantidad de desafíos estructurales a nivel global que tornan el crecimiento más difícil y van a tornarlo más difícil en las próximas décadas si seguimos con las fórmulas convencionales, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que tornan esto más difícil? El cambio climático, pensemos el impacto que tuvo la sequía sobre el crecimiento del PBI en la Argentina y se viene algo mucho peor, digamos, a futuro. El sobreendeudamiento de las economías desarrolladas particularmente. El mundo nunca estuvo tan endeudado como hoy. En 2008 tuvimos una crisis financiera global muy fuerte por temas de deuda. La deuda solo aumentó desde entonces. Y también el envejecimiento de los países más desarrollados, que va a tornar este problema financiero todavía más grave y los déficits todavía más graves. Entonces necesitamos un motor potente, ¿sí? un cohete que nos lleve a estos más de 40 millones de argentinos al futuro, a un futuro de prosperidad, de inclusión y de sustentabilidad. Esto no puede ser una cañita voladora, no puede ser algo que funciona por unos años y que bien las inversiones que atrajimos por unos años, tiene que ser algo donde ponemos esfuerzo y tenemos una aceleración continuada por décadas de crecimiento y de desarrollo. Y la respuesta de por dónde pasa eso es bastante clara. En 1956 Robert Solow publicó un trabajo mostrando que la mayor parte del crecimiento de Estados Unidos, 80% del crecimiento de Estados Unidos, del crecimiento per cápita, del crecimiento del nivel de ingresos de Estados Unidos, tenía que ver con la innovación, ¿sí? Con todo lo que tenía que ver con introducción de nuevas tecnologías y de nuevas prácticas que aumentaban la productividad. Cuando analizamos qué es lo que pasa en América Latina o qué es lo que pasó en América Latina desde 1960 hasta hoy, este es un trabajo que hizo el BID recientemente, lo que vemos es que los países de la región de Asia emergente, particularmente China, crecieron de una forma mucho más rápida, Singapur, Hong Kong y demás, mucho más rápida que América Latina, ¿sí? Entonces nosotros la vimos pasar básicamente, ellos crecieron más del doble de lo que creció América Latina. Y cuando descomponemos el crecimiento de esos países y vemos cuáles son los factores que llevaron a eso, lo que vemos es que parte tiene que ver con el aumento de la poblacional, pero eso no aumenta el ingreso per cápita. Y después el grueso del resto tiene que ver con justamente este aumento de productividad, ¿sí? Aumento de productividad por un lado y por el otro lado también todo lo que tiene que ver con formación de habilidades. Todo lo que tiene que ver con formación de capital, o sea, atraer inversiones, tuvo una contribución muy chiquita sobre el largo plazo. Entonces, si queremos tener un motor potente, pasa por dos lados. Uno es la educación y el segundo es la innovación y la transformación de la economía. Y cuando estamos hablando de transformación no estamos hablando de de productividad, no estamos hablando de aumentar la productividad diciendo, bueno, tenemos que trabajar, digamos, más horas. Sí, parte de eso tiene que ver, pero realmente lo fundamental es pensar cómo hacemos para introducir tecnologías que transformen nuestras vidas. Pensemos en la electricidad y cómo cambió el mundo, ¿sí? Hoy es inconcebible imaginar esto que estamos haciendo sin el poder de la electricidad. Podemos ver en el mapa del mundo que, digamos, si ven al lado de Japón, parece que hay otra isla y en realidad es Corea del Sur, que está desconectada desde el punto de vista de luz del continente porque en Corea del Norte no hay luz a la noche, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de países que abrazan las nuevas tecnologías poderosas y países que no lo hacen.
Recientemente hice un trabajo para el BID analizando cómo se podía usar el poder de la tecnología para acelerar el crecimiento de los países de la región andina, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia y de Venezuela. Y básicamente detecté 10 motores de crecimiento que podían resultar en un crecimiento adicional del PBI de 3% al año durante la próxima década. Por lo menos 3%, como potencial. No es que va a pasar esto. Entonces, ¿qué tipo de motores estamos hablando? Estamos hablando de comercio electrónico, estamos hablando de finanzas digitales, de agricultura digital, de movilidad digital, de servicios digitales. Estamos hablando también de la inteligencia artificial, de la Internet de las cosas. Estamos hablando de industria 4.0. Este tipo de motores pueden realmente llevarnos a una era totalmente diferente en América Latina. Cuando pensamos específicamente en inteligencia artificial, el poder transformacional de esta tecnología es impresionante. Si pensamos lo que cambió el mundo, las máquinas de a vapor, qué impacto tuvieron sobre el crecimiento, qué impacto tuvo la electricidad, qué impacto tuvieron los robots, es una fracción del, digamos, acá vemos en números cuál es el porcentaje adicional de crecimiento que vino de estas tecnologías. Entonces, máquinas a vapor, 0,3% de crecimiento al año, ¿sí? Tuvo un impacto muy grande, pero de una forma muy difusa, el tiempo de adopción fue lento. Cuando vemos, por ejemplo, la electricidad es 0,5 y pico, ¿sí? Cuando hablemos de inteligencia artificial estamos hablando de por lo menos 1,2%. Entonces, realmente estamos hablando de algo que es transformacional para la humanidad. Y esto ni siquiera está hablando de las tecnologías que se vienen, digamos, de inteligencia artificial general. Cuando vemos por qué es esto, bueno, es porque estamos viendo esta tecnología permite una revolución súper transformadora. Pensemos en la transformación que resultó en la primera revolución industrial cuando pasamos de tener caballos, ¿sí? En el mejor de los casos, o vacas para poder, ganado, para poder arar el campo, y después pasamos a tener, tractores que pueden tener 400, 500 caballos de fuerza, ¿sí? Entonces, pudimos aumentar el poder de nuestros músculos con el poder de las máquinas. Bueno, ahora vamos a poder aumentar el poder de nuestros cerebros con el poder de las computadoras, ¿sí? Vamos a tener miles de cerebros a nuestra disposición que vamos a poder programar para hacer cosas que nosotros veamos como útiles. Y eso va a ser todavía más revolucionario que la primera revolución. Si tomamos una industria en particular, que es una industria querida para la Argentina como la agricultura, vemos claramente cuál es el potencial transformador de estas tecnologías. Antes de llegar a eso, voy a hablar sobre por qué es que esto está pasando, porque básicamente lo que estamos viendo es una revolución en la capacidad de las computadoras de interpretar qué es lo que está pasando, desde el punto de vista de visión y también de lenguaje. Entonces, desde el punto de vista de visión, empezamos viendo gatos y reconociendo gatos en Facebook, ¿sí? Pero después pasamos a reconocer caras en nuestros celulares y también en nuestras cuentas de Facebook o en nuestras computadoras. Pero después empezamos a usar eso para identificar, por ejemplo, cebras específicas que están en peligro de extinción y podemos identificarlas individualmente y ver cómo son sus movimientos. Podemos analizar mejor que un especialista de rayos X qué tipo de síntomas tenemos, si tenemos, por ejemplo, un cáncer, si tenemos cualquier tipo de enfermedad. Podemos también usar nuestro celular para identificar si lo que tenemos en nuestra piel es también un cáncer, mejor que lo que lo haría un médico. Podemos también usar esto para monitorear qué es lo que está pasando en los barrios y ver si hay una persona, por ejemplo, que está teniendo una conducta peligrosa, o ver qué es lo que está pasando en nuestro cerebro y detectar si tenemos depresión, o inclusive por cómo hablamos o cuáles son los padrones de uso de nuestros celulares. Las computadoras vienen mejorando su capacidad de reconocimiento de imágenes de una forma vertiginosa. Acá vemos el resultado de una competencia, ImageNet, y vemos cómo viene cayendo la tasa de errores de estos algoritmos, siendo que en 2015 llegaron a lograr un desempeño mejor que el de los seres humanos. Acá vemos un ejemplo de cuán rápido es esto, y esto es con una tecnología YOLO que pueden bajar a sus computadoras de forma gratuita. Ven cuán rápido es que reconocen qué es lo que está pasando en una película. De la misma forma, también podemos hacer reconocimiento de voz, ¿sí? Y eso nos permite, tener un Siri, por ejemplo, que entiende lo que le decimos, o tener una Alexa, que ya está en más del 25% de los hogares de Estados Unidos, y decirle, quiero que pases esta música, comprarme empanadas, o cómo va a estar el tiempo.
Esto también viene evolucionando a un ritmo acelerado. Cuando vemos la tasa de error en reconocimiento de voz, viene cayendo y ya digamos, llegó a un nivel mejor que el de los seres humanos. Las computadoras nos entienden mejor que nosotros mismos. Y acá podemos ver un ejemplo de cuán bien funciona eso. Vamos a escuchar una computadora hablando con una persona y marcando un appointment, un turno en una peluquería, ¿sí? Y los invito a ver si realmente pueden distinguir uno del otro, ¿sí? Creo que va a estar claro cuál es, pero no lo van a distinguir por cómo se habla. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Ok, los invito a buscar en internet el resto, pero son realmente, y hay algunas conversaciones todavía más difíciles. Entonces, ¿cómo esto se puede aplicar, por ejemplo, para el espacio de la agricultura? ¿Sí? Y doy este ejemplo porque es un campo que nos es más familiar, pero se aplica a todas las industrias. Bueno, podemos usar la inteligencia artificial para predecir mejor eventos meteorológicos, como habíamos escuchado. Lo podemos usar también para analizar grandes volúmenes de imágenes satelitales y analizar qué es lo que está pasando en los campos, digamos, qué es lo que pasa con nuestros cultivos, qué es lo que pasa con el suelo. Podemos usar también prescripciones y decir, bueno, qué es lo que debería hacer este equipo de agricultura de precisión, dónde es que debería poner más semillas, dónde es que debería poner más fertilizantes, qué tipo de semillas. Podemos también acelerar el proceso de desarrollo de nuevos cultivos con un nivel de precisión altísimo con respecto a qué tipo de genotipos se combinan mejor con qué tipo de fenotipos. Podemos usarlo también para tener más desmalizadores que reducen brutalmente el nivel de pesticidas y de químicos que se usan en los cultivos. Podemos también usarlos para automatizar el proceso de la cosecha y de la siembra. Podemos usarlo también, esto en un caso de un chico que fue a visitar a sus padres, tenían un cultivo de pepinos y creó en una semana básicamente un sistema que permitía clasificar los pepinos. Bueno, la Bolsa de Comercio de Rosario está pensando, bueno, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial también para clasificar las muestras que toman de los productos que se exportan? Podemos usarlo también para dar mejores créditos, bajar el costo de darle créditos y podemos también evaluar mejor los riesgos de los seguros. Y también podemos usar la inteligencia artificial para pensar en formas de producir alimentos de una forma que sea mucho más eficiente, que tal vez no requiera animales y podemos usar combinaciones de proteínas vegetales de una forma que da el mismo sabor que si tuviéramos una proteína animal. También podemos usar estas tecnologías para transformar la forma en que funcionan las empresas, ¿sí? Si vemos una encuesta reciente que hizo MIT y el Boston Consulting Group, a nivel global lo que vemos es que 91% de las empresas que están trabajando con inteligencia artificial ven una oportunidad de crecimiento vinculado a la inteligencia artificial, no es solo reducción de costos, y 70% de los esfuerzos de las empresas que están liderando el desarrollo de inteligencia artificial apunta justamente a iniciativas de crecimiento y desarrollo de nuevos productos. Entonces, por un lado es una oportunidad de crecimiento, por otro lado el que no lo aproveche va a estar compitiendo con alguien que tiene este tipo de tecnologías y que desarrolla productos ampliamente superiores. Entonces tenemos que subirnos a eso. Estábamos escuchando a Martina Rúa, digamos, hablando sobre cómo ella decidió abrazar esta tecnología también a nivel personal. Creo que es algo que deberíamos hacer todos. Y también tendríamos que hacerlo a nivel nacional. No alcanza que las empresas lo hagan y que los individuos lo hagamos. También deberíamos proponernos hacerlo a nivel nacional. La mayor parte, o mejor, la mayor parte de las naciones desarrolladas, pero también muchas de las naciones emergentes, como por ejemplo India o China, ya definieron estrategias de inteligencia artificial, porque se dieron cuenta de la importancia que va a tener para generar desarrollo. En el caso de India, que podríamos decir, digamos, nos preocupa cuál va a ser la destrucción de empleos, India está diciendo, bueno, vamos a usar estas tecnologías para la inclusión, vamos a usarlas para resolver los problemas de las personas más vulnerables, vamos a usarlas para elevar nuestra gente por encima de la pobreza. Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué es que nosotros no podemos hacerlo? Cuando vemos cuál es el desempeño de Argentina en este campo, lo que vemos es que la Argentina, esto es un estudio reciente de Endeavor, muestra que los startups de inteligencia artificial de la Argentina se destacan
a nivel regional por su tamaño en términos de cantidad de empleados y también en términos de ventas. Entonces, somos pioneros en la práctica. Junto con unos amigos invertimos en 2 startups, Aibo y Jump, que están liderando este campo en América Latina. Ahora, cuando vemos las tendencias, lo que vemos es que, digamos, y vemos el flujo de inversiones, vemos que las inversiones, y vemos por país, vemos que las inversiones en Argentina en el último año estuvieron más concentradas en etapas posteriores, tenían que ver con estos startups, y no hicimos prácticamente nada de inversión en startups nuevos, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es que los otros países de América Latina, a pesar de que somos líderes, nos están empezando a alcanzar. Están invirtiendo más, están desarrollando sus ecosistemas, y si no aprovechamos este talento que tenemos, vamos a verla pasar también. Entonces, por eso con Martín desarrollamos una propuesta, Martín Migoya, desarrollamos una propuesta de lo que podría ser un esbozo de una estrategia de inteligencia artificial para el país, que podría pasar primero por crear un pool de talentos profundo y vasto de recursos humanos preparados para trabajar con esto. Introducir la inteligencia artificial, como hace China, en la educación primaria, en la secundaria y en la universitaria. Dar becas y dar créditos para las personas que quieren estudiar esto, pues sabemos que lo van a poder pagar de vuelta. Es súper bien remunerado. También podemos activar un ecosistema de emprendedores. ¿Por qué no imaginar varios unicornios de inteligencia artificial surgiendo de la Argentina? Y para eso podemos crear, por ejemplo, matching funds, así como tenemos de forma general, podemos usarlo específico para inteligencia artificial. Podemos usar también invertir en investigación y desarrollo. Podríamos decir, bueno, en los próximos 5 años vamos a invertir $100 millones, vamos a crear matching funds para centros de investigación privada que estén haciendo desarrollo de punta en este campo. Podríamos también introducir al Estado a la inteligencia artificial y pedir, por ejemplo, que todos los ministros identifiquen cuáles son las oportunidades de aplicar la inteligencia artificial para esto. Podríamos abrir bases de datos para que los startups tengan materia prima para poder crear startups de forma más acelerada y segura. Podríamos también acelerar la adopción de las empresas nacionales de estas tecnologías y también analizar las implicancias éticas y preparar a la gente que va a ser impactada por estas tecnologías. Ya deberíamos estar preparando a los taxistas para el empleo del futuro, ¿sí? ¿Estamos esperando qué? Porque la realidad es que se viene, no es Uber, es mucho peor que Uber para los taxistas. Pero si lo vemos desde el punto de vista del crecimiento, si dejamos pasar la oportunidad de automatizar el transporte, dejamos pasar la oportunidad de bajar radicalmente el costo del transporte, de democratizar el transporte y además de generar más ingresos de lo que, digamos, costaría pagarle a la gente que se queda sin trabajo para que pueda hacer esa transición. Pero cuanto más esperemos, mayor va a ser el costo. Entonces, tenemos que prepararnos para la automatización. Va a ser un gran desafío, puede ser en los autos, puede ser en los restaurantes, puede ser en los supermercados, puede ser también en la inmigración cuando llegamos a la Argentina. Pero podemos usar también el poder de la tecnología para crear una ola de innovación, de inclusión exponencial. Podemos usar la inteligencia artificial para la inclusión. Podemos, por ejemplo, decir, bueno, si tenemos gente que siembra alimentos en sus casas, ¿qué tal si tenemos una aplicación para que puedan hacerlo de una forma muchísimo más poderosa? Podemos usarla también para diseñar y para producir casas que cuestan menos de $4.000 y pueden ser impresas en cada día y cerrar el gap habitacional. Podemos usarla también para democratizar las finanzas, como está haciendo Mercado Libre, ¿sí? Podemos usarla también para democratizar la salud y de usar estos celulares con estas aplicaciones para que los médicos jóvenes puedan ir a las villas, por ejemplo, y dar un servicio que hoy solo pueden dar los hospitales y lo dan mucho peor. Podemos también usarlo para democratizar la educación y dar una educación de primera calidad, aumentando el poder de los maestros. Podemos usarlo para democratizar el acceso de las pymes a los mercados desarrollados. Hoy con estas tecnologías podemos hacer traducción simultánea para que cualquier persona en Flores pueda conectarse con alguien en China. Podemos también sentirnos sobrepasados por todo esto. Kasparov en 1997 perdió contra Big Blue, un sistema de inteligencia artificial, y se sintió muy mal, ¿sí? Y por un año se quedó callado y desapareció de escena. Pero cuando volvió, él creó una nueva categoría, una nueva forma de competir en ajedrez, que es una competencia de centauros, que usan la computadora, digamos, es un ajedrecista con una computadora, un sistema de inteligencia artificial. Y esos sistemas le ganan a los sistemas de inteligencia artificial solos, ¿sí? Entonces podemos ser centauros, podemos subirnos arriba del poder de la inteligencia artificial y usarla para conquistar el futuro.
Este fin de semana vamos a tener la final del Abierto Argentino de Polo, los mejores jugadores del mundo, los mejores centauros del mundo, jugando al polo y dando un show al mundo. ¿Por qué no hacer lo mismo con la inteligencia artificial y con las tecnologías digitales? Ya vemos unicornios como Globant, como Mercado Libre, como Despegar, que lo están, y futuros unicornios que lo están haciendo. Podemos hacerlo en escala. También podemos pensar en qué es lo que hubieran dicho los artistas, los primeros artistas argentinos que pintaban con sus manos, dejaban una impresión en las paredes, ¿sí? ¿Qué pasaría si les hubiéramos presentado la posibilidad de usar pinceles, ¿sí? La posibilidad de usar pasteles, acuarelas y este tipo de cosas? Tal vez hubieran dicho, uy, me voy a quedar sin trabajo, ¿sí? Pero también podrían haber dicho, no, voy a ser un artista mucho mejor, ¿sí? Yo creo que ese es el cambio que tenemos que hacer. No quedarnos en las pinturas del pasado, sino pensar en las pinturas del futuro. Para hacer una pintura, una obra maestra de ese futuro, tenemos que poner al ser humano en el centro. Si no, vamos a ser un mamarracho, ¿sí? Tenemos que pensar cómo hacemos para crear un futuro de abundancia, de inclusión y de regeneración. Cómo hacemos para triplicar nuestro estándar de vida, erradicar la pobreza y tornar a América Latina la región más verde del planeta. No hagamos lo que hicieron estas personas que, digamos, alguien les llegó con una rueda, ¿sí? Y les dijo, mira, tengo una solución mejor. Y le dijeron, no, gracias, no tengo tiempo. A veces los argentinos estamos tan preocupados por la coyuntura que no nos damos cuenta que tenemos una rueda frente a nosotros. Y esa rueda puede ser un poderoso motor de crecimiento y de inclusión. Gracias.